CNN Radio. En Rosario, 89.5. Vamos a hablar ahora con el doctor Rodrigo Sánchez Almeida, en representación de las entidades prestadoras de salud del interior, porque se está de una situación complicada. Hay reclamos salariales, como hemos conversado, pero las entidades de salud, especialmente todos los agentes económicos en general, pero los agentes de salud en particular, han vivido una transformación de sus actividades, de sus ingresos y de sus costos muy profunda, que aparentemente hacen muy difícil poder responder a esa exigencia, a ese reclamo que puede ser justo, pero que encuentra esta dificultad. Así que le vamos a preguntar mejor al doctor Sánchez Almeida sobre este tema. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo le va? Buen día, Marcelo Fernández, mucho gusto. Hola, Marcelo, ¿cómo le va? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, esto que estoy planteando es más o menos así, es lo que están planteando desde Salud Federal. Exactamente, usted lo ha definido muy bien. En realidad, el sector salud durante el año 2020 tuvo una actividad extremadamente intensa debido a la pandemia por todos conocidas. Nosotros tuvimos que hacer importantes transformaciones e incurrir en costos excesivos debido a que hubo que hacer equipamiento, convertir instituciones en 2 instituciones cada una con corredores sanitarios, y nosotros habíamos firmado una paritaria en junio del 2020 donde se incluía una cláusula de revisión por inflación a negociar en marzo para los sueldos de abril. En realidad, hoy el sector salud no tiene mora de sueldos, pero se avecina una especie de tormenta de que no contamos los recursos para poder pagar esa famosa cláusula de revisión del 16% que bien merecida la tienen los trabajadores. Nosotros, bueno, lo que ha pasado es que se ha transformado mucho la estructura de ingresos y costos, ¿no?, de las entidades prestadoras de salud. Exactamente, se lo voy a aclarar. Nosotros hemos hecho todas las asociaciones de clínicas del país. Nosotros en la Asociación de Clínicas de Rosario tenemos un instituto de economía, donde nuestros costos han aumentado entre el 48 y 52% durante el año 2020 debido a todas esas transformaciones que usted refiere. La inflación fue del 36%, pero los ingresos de los sanatorios no alcanzaron en promedio a redondear el 12%. Tanto es así que algunas obras sociales no dieron incrementos, como el PAMI. Las prepagas dieron solamente el 10%, que fue lo que tuvieron autorizado por la Secretaría de Comercio, y las obras sociales sindicales dieron un promedio del 15%. En este momento estamos viviendo prácticamente un rojo que hoy es financiero, pero que seguramente después será económico, y tenemos que tratar de salir de este atolladero. Supongo que cuando se sienten Ministerio de Economía, Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo para ver cómo se resuelve esta difícil situación, que no es solamente un desfinanciamiento de la salud, es un desfinanciamiento de todo el sistema de la seguridad social. Este es un tema que nos atañe a todos los argentinos. Rodrigo, lo que profundiza un poco esto, tengo entendido, es que además de estos números, estos indicadores de actualización, de inflación o de ajuste, como lo querramos llamar, lo que ha pasado es que los sanatorios, tengo muy presente que en toda la primera parte de la cuarentena pandemia, dejaron de recibir un montón de pacientes de otras enfermedades que no son COVID. Entonces, además de que los costos aumentaron más que los ingresos en términos de ajuste, también dejaron de percibirse ingresos ordinarios de lo que habitualmente tenían los prestadores. Correcto. Durante los meses de abril, aproximadamente hasta septiembre, octubre, en que en realidad la pandemia golpea a la ciudad de Rosario, las instituciones trabajaron al 50% de su capacidad. Cuando es bien sabido que por su estructura, por su cantidad de personal, las instituciones de salud, para tener
una economía saneada tienen que estar trabajando por lo menos al 85% de su capacidad. Eso es realmente lo que sucedió, tal cual usted dice, Marcelo. Hubo realmente meses donde se trabajó prácticamente a pérdida por falta de demanda. ¿Y cómo imaginan una salida, una solución a este problema? ¿Por dónde tendría que pasar? Indudablemente tiene que pasar por una decisión de volcar recursos a la seguridad social. Todos sabemos que el sistema de seguridad social se nutre de sueldos y de número de empleados que pagan ese sueldo y se les retiene un porcentaje para aplicarlo a la seguridad social. En un país donde los sueldos hoy son paupérrimos, sobre todo a valor dólar y que nosotros trabajamos con insumos dólar, y donde hay desocupación, falta de aportes patronales de las empresas complicadas, el sistema de seguridad social no resiste de ninguna manera. Sí, claro. Es una situación bien difícil porque además los sanatorios, los hospitales siguen teniendo gente con licenciamiento obligatorio, Rodrigo. Sí, eso afortunadamente ahora con la vacunación seguramente irá disminuyendo, porque nosotros hemos empezado a vacunar casi todo nuestro personal. Hay alguna gente que todavía, por riesgo, todavía siguen sin venir, pero eso afortunadamente ha ido disminuyendo. De todas maneras, sí, como usted bien dice, es una situación extremadamente complicada y que es más preocupante porque estamos ante la posibilidad de una segunda ola de esta pandemia y necesitamos estar bien pertrechados para atender bien a la población. Y bueno, me la dejó picando. ¿Cómo en este contexto, ante la posibilidad de una segunda ola, cómo estamos preparados, cómo estamos paraditos en el sector privado? Y le pregunto también por el sector público, si nos puede contar cómo lo ve al sector público. Yo sé que usted está en el sector privado, pero a lo mejor nos puede dar alguna pista. Sí, nosotros tenemos experiencia en el sector público y privado, en los dos, porque hemos trabajado en los dos sectores. Indudablemente, el sector privado y público de Rosario están muy bien preparados desde el punto de vista operativo, porque hemos tenido experiencia, ya hemos recibido un montón de pacientes, nos hemos preparado tecnológicamente para recibir esos pacientes. No sería bueno que tengamos esta pandemia en medio de un conflicto laboral, porque entonces ahí veríamos resentida nuestra capacidad operativa. Pero la población tiene que estar totalmente tranquila. El sector salud de Rosario se comportó en forma muy eficiente durante la pandemia, muy buenos resultados, a pesar de, por supuesto, haber sufrido algunas pérdidas de vida, que eso es desgraciadamente imposible de solucionar. ¿Cómo son los tiempos en la negociación salarial, Rodrigo? Mire, el viernes salió a nivel nacional una conciliación obligatoria que nosotros la queremos hacer extensiva en el día de la fecha en la ciudad de Rosario. Nosotros tenemos un gremio independiente que no está afiliado a la Federación de la Sanidad y tenemos que solucionar con ellos el problema. Nosotros vamos a solicitar una conciliación obligatoria porque supongo que a nivel nacional se está tomando tiempo para ver qué medidas se apliquen en esta difícil situación que está viviendo el sector salud. ¿Conciliación obligatoria que va hasta cuándo? Son 15 días de conciliación obligatoria. 15 días. Supongo que será hasta más o menos el 10 de abril. Nosotros ahí ya tendríamos que tener una resolución porque ya los sueldos tendrían que venir con esa cláusula de aumento del 16%. Claro. Bueno, vamos a seguir esto muy de cerca. Se junta todo, ¿no? La falta de dosis, la falta de vacunas, esta situación, la segunda ola que se viene. Vamos a ver, habrá que ponerle el pecho a las balas, Rodrigo. Sin lugar a dudas, estamos acostumbrados a ello, pero bueno, tratemos de tener los chalecos antibalas para que no nos perforen las balas. Exactamente. Le mando un saludo. Adiós, Rodrigo, hasta luego. Bueno, Rodrigo Sánchez Almeida, en representación de las entidades prestadoras de salud del interior y este conflicto salarial. Fíjense, acá se da una situación en donde se reconoce la absoluta justicia del reclamo, pero también del otro lado se explica que no están las condiciones para poder pagarlo, ¿no? Por cómo
tuvo que funcionar el sistema de prestadores de salud en pandemia y en cuarentena, con esos aumentos de costos casi triplicando, más que duplicando por lo menos, los ajustes del nivel de los ingresos, pero con una baja en la cantidad de pacientes no COVID que también le restaron ingresos, o sea, pierden en el ajuste, pierden en la cantidad, pierden en el precio, pierden en la cantidad. Bueno, parece ser un panorama un poquito difícil y complicado justo cuando se está viniendo aparentemente la segunda ola y las vacunas llegan todavía en cuentagotas y el sistema vacunatorio es, es más o menos, la logística me refiero, en general estoy hablando. Aquí en Santa Fe la cosa viene bastante bien desde el punto de vista de la logística, pero con poquitas vacunas, muy poquitas.